Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Queremos dar la bienvenida al ministro de Educación, Raúl Figueroa, la representante del Ministerio de Salud, que también el día de hoy está con nosotros, a los senadores José García Ruminot, al senador Claudio Alvarado y al senador Carlos Montes. Voy a presidir esta sesión hasta que se incorpore y pueda resolver los problemas de conectividad el presidente titular, el senador Jaime Quintana. Recordar que esta sesión ha sido convocada para escuchar las respuestas que quedaron pendientes por parte del Ministerio de Educación en la sesión del lunes de la semana pasada, así es que le ofrezco de inmediato la palabra al ministro Raúl Figueroa para que pueda responder las inquietudes. Si antes ofrecerle la palabra ministro, al secretario Francisco Javier Vives para ver si es que hay cuenta o si no hacemos un resumen de las consultas que quedaron pendientes al ministro. Ofrezco la palabra a la secretaría. Sí, gracias, presidenta. En materia de cuenta, hay dos presentaciones, o tres podríamos decir. Se la mandamos hoy día en la mañana. Una es una carta del coordinador PIE-HP de corta-I, que es del Departamento de Educación de Maullín, que se refiere al tema, envía una carta a la comisión en relación con la deuda histórica. Son los profesores jubilados de Maullín, en la provincia de Yanquihue, la región de los lagos. Esa es la primera presentación en la cual exponen su situación a esta comisión, como en reiteradas oportunidades la comisión ha conocido de los temas referentes a la deuda histórica. También, por otra parte, hay una carta que nos envió el presidente del Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores de Chile, señor José Miguel Correa, en el cual se refiere a un proyecto de ley que está de larga data acá en la comisión, que tiene por objeto consagrar los títulos de constructor civil e ingeniero constructor como título universitario. Este es un proyecto que está desde el año 2008. El año 2016 volvieron a insistir ellos para ver si existía la posibilidad de poner este proyecto en la tabla de la comisión. Eso sería, señora presidenta, la cuenta. Muchas gracias. La carta de los... Si me disculpa, presidenta, hacer presente que además del ministro de Educación, a petición del senador Alvarado, se invitó a esta sesión a la señora representante del Ministerio de Salud, y en esta ocasión nos acompaña doña Helga Balich, que es la jefe del Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Ella está acompañando en esta ocasión al ministro de Educación. Y le hago presente que se conectó ya el senador Quintana. Perfecto, así que le hacemos entrega ahí oficial del mando al presidente titular, senador Quintana. Presidente, su micrófono. Sí, gracias, senadora, gracias, secretario, ministro, colegas. Bueno, iniciamos ya. Exactamente. Presidente, por la cuenta. Sí, senadora, ¿tiene la palabra? Presidente, por la cuenta que acaba de dar la secretaría, como la carta de los profesores jubilados que hacen presente por deuda histórica, la Secretaría ya nos remitió a todos copia, yo le pediría que se la pudiese remitir también al Ministerio de Educación, particularmente a la mesa de deuda histórica. Y la carta que dio lectura del presidente del Colegio de Constructores. Del Colegio de Constructores, a propósito de este proyecto de ley que lleva mucho tiempo en el Congreso. Precisamente ese proyecto quedó paralizado porque en la Ley de Educación Superior se estableció el compromiso que el Ministerio iba a hacer un estudio de títulos y grados. Entonces, sería bueno también remitirle al Ministerio de Educación la carta que ha mandado el colegio pidiendo información respecto de cómo está el compromiso asumido en la Ley de Educación Superior respecto a la revisión general de títulos y grados. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Habría acuerdo en esos oficios? Bien. Así se procede. Señor secretario, entonces. Le decía, señor presidente, que en esta ocasión, tal cual fue el acuerdo de la comisión, la sesión pasada tenía por objeto responder las diversas preguntas que hizo la comisión, sus integrantes, al ministro de Educación.
Y lo que agregaba yo hace un momento es que a petición del senador Alvarado se acordó invitar a representantes del Ministerio de Salud. En esta ocasión está con nosotros la señora Helga Balich, que ella es jefa del Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas de ese ministerio. Muy bien. Damos la bienvenida a todos los invitados y procederíamos entonces con el ministro, a quien escucharíamos a continuación para dar respuesta a los interrogantes y planteamientos que hicieron los distintos colegas de la sesión anterior, que por razón de tiempo no se pudo dar respuesta a aquello. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente la idea ahora es dar respuesta y conversar sobre las inquietudes que surgieron luego de la presentación que hiciéramos en la sesión anterior. Como bien ha señalado el señor secretario, me acompaña hoy día la señora Helga Balich, que es la jefa de Salud Nacional del Ministerio de Salud, considerando que varias de las inquietudes que surgieron tenían que ver con la coordinación con ese ministerio y también con ciertos aspectos que evidentemente es mejor que sean respondidos directamente por autoridades del Ministerio de Salud. Y por tanto, en lo que se refiere a estas consultas, si le parece bien, presidente, sería ideal darle la palabra a la señora Balich para que pueda ella abordar esos puntos. Entonces, primero me referiré a los aspectos más bien propios del Ministerio de Educación y luego seguimos adelante con aquellos aspectos que tienen que ver con la coordinación con el Ministerio de Salud y, por supuesto, si surgen otras inquietudes o comentarios, los podemos ir respondiendo. Lo primero, dicha relación con una serie de inquietudes que surgen como consecuencia de los sistemas de educación a distancia y cómo esa lógica de la educación a distancia se ha potenciado y se seguirá mientras las clases presenciales estén suspendidas y en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y en los lugares donde eso sea posible, cómo compatibilizar, ¿cierto?, las clases presenciales con una lógica que debe mantenerse de educación a distancia, considerando que la asistencia será voluntaria y eso obviamente implicará que algunos alumnos se mantendrán en sus hogares. Lo primero, como ustedes bien saben, la entrega de los computadores que se hace a los alumnos de séptimo básico, este año se hicieron los esfuerzos logísticos para poder adelantar esa entrega. Hoy día ya están a esta fecha todos distribuidos, son 123.000 computadores que llegan a los alumnos de séptimo básico de la educación municipal y de los establecimientos de servicios locales de educación y a un grupo de alumnos de los establecimientos particulares subvencionados, que son aquellos que cumplen con estos criterios criterios académicos, tal cual como lo establece la glosa, que es la que en el fondo ordena la distribución de este programa. Nosotros sabemos que tenemos deficiencias en el acceso a Internet para todo el país. Chile tiene una conectividad que es alta, sobre todo a través de la red de telefonía móvil. En ese sentido, la conectividad de nuestro país llega del orden de un 82%. Pero obviamente que esa conectividad es de diversa calidad. Conectividad de punto fijo, hogares que tienen internet de punto fijo llegan del orden de un 40%, y por lo tanto no es la misma calidad aquella que está disponible para todos los hogares. Yo, en la presentación que hicimos la semana pasada, también mostrábamos cómo, de acuerdo a las encuestas que hemos hecho, del orden de entre un 35 y un 40% de los alumnos tienen una conectividad que le permite, en el fondo, de alta calidad, que le permite hacer un desarrollo mejor de una educación online, y eso evidentemente va deteriorándose en el tiempo. No es una realidad esta exclusiva de Chile, es una realidad, y esto no es necesariamente, no lo digo para los efectos de decir que porque otros países tienen un problema, no sea un problema que haya que abordar, pero sí es importante, evidentemente, tenerlo en un contexto general. La información que tenemos, de acuerdo a la OCDE, que en Colombia
el 47% de los hogares no cuenta con acceso a Internet, ese porcentaje de un 44% en México, un 29% en Brasil, incluso en Estados Unidos el 20% de los hogares no cuenta con acceso a Internet. Hay del orden de 6 millones de niños en Estados Unidos que no tienen acceso a Internet. ¿Cómo lo hemos ido abordando? A través de distintas iniciativas. Algunas tienen que ver con, como ya lo mencionaba, haber adelantado la entrega de los computadores para los séptimos básicos. Esos computadores vienen también asociados con un Internet gratuito por 11 meses. Y estamos ya en un proceso de licitación para poder entregarle conectividad de alta velocidad a prácticamente la totalidad de los establecimientos educacionales del país. Esto se hace junto con la Subtel. Obviamente la política de conectividad, digamos, del país no es una política que esté en manos del Ministerio de Educación. Nosotros en esto lo que hacemos es contribuir a dar con soluciones para mejorar la conectividad en ese sentido. Ahora, entendiendo que la educación a distancia es evidentemente un factor clave, sí se han hecho una serie de gestiones desde el Ministerio de Educación para poder compatibilizar de la mejor manera las características que hoy día tenemos de conectividad con entregar la mayor cantidad de recursos posibles. En ese sentido, por ejemplo, todo el programa de Aprendo en Línea, la plataforma Aprendo en Línea, está diseñada sobre la base de una lógica de trabajo que permite cubrir la totalidad de los contenidos, centrarlos en algunas áreas específicas, pero además bajo una lógica de descargas que es compatible con las características del Internet al cual tienen acceso la mayoría de los chilenos. No es una plataforma que esté diseñada sobre la base de, si bien tiene muchísimo contenido audiovisual, el diseño de la plataforma no descansa en lo audiovisual, porque eso es lo que requiere un mayor uso de datos, sino que más bien en descargas de material, fundamentalmente texto, que es lo que permite que los alumnos sigan trabajando. Hoy día Aprendo en Línea tiene más de 5 millones de usuarios y 250.000 descargas semanales de material pedagógico. Por lo tanto, es una plataforma cuya utilización, insisto, es bastante compatible con las características de la conectividad que hoy día tienen los alumnos. Lo mismo se ha hecho con la plataforma Google Suite, que quedó a disposición de todo el sistema. Hoy día son más de 5.000 establecimientos quienes cuentan con ella. Y se complementa todo esto con la entrega de material físico. La educación a distancia no descansa exclusivamente en lo que es la conectividad. Ya está claro que es un desafío relevante, pero entendiendo que hay deficiencias en eso, ya estamos ya en la tercera entrega de material educativo físico. El tercer envío está en proceso de impresión y distribución a 3.600 establecimientos y más de 380.000 estudiantes, precisamente en aquellas áreas donde la conectividad a Internet tiene características más débiles. Un aporte importante que se ha utilizado durante este tiempo tiene que ver con el canal de televisión TV Educa. Ese canal está hoy día disponible a través de la señal 2 de todos los canales de televisión abierta y también a través de las señales satelitales y los cables operadores, lo que permite llegar del orden de un 80% de las familias. Se acaba de anunciar la semana pasada la renovación del compromiso con los canales para poder mantener de aquí a fin de año esa señal, lo que evidentemente constituye una muy buena noticia. Y el Ministerio de Educación obviamente sigue trabajando también en la elaboración de cápsulas. Recuerden que esa es una señal que combina la entretención educativa con clases. El Ministerio de Educación lo que ha hecho es aportar con cápsulas para alumnos desde educación parvularia hasta sexto básico, ahora con el compromiso de los canales de mantenerla abierta hasta fin de año, obviamente que eso nos permite también seguir encauzando ese esfuerzo. Y acá insisto, creo que recuerdo que estuvo en alguna ocasión en la comisión la subsecretaria Pamela Gidi. El tema de la conectividad es un esfuerzo
del país, que no pasa directamente por las posibilidades del Ministerio de Educación, y sí hemos hecho muchos esfuerzos con la SUSPEL para poder ir potenciando las posibilidades de acceso. De hecho, con los alcaldes también ahí la SUSPEL ha tenido una coordinación muy amplia que va en esa lógica. Existían una serie de cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, las voy a dejar para el final, para precisamente no interrumpir, creo yo, el orden de la presentación. Sí, existen algunos aspectos de lo sanitario, digamos, que son responsabilidad directa del Ministerio de Educación. En este sentido, hay una serie de aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de los protocolos. Los protocolos establecen, protocolos que fueron elaborados junto al Ministerio y por el Ministerio de Salud, establecen medidas fundamentalmente de limpieza, de protección y de distanciamiento físico. Ustedes las conocen, se pueden profundizar. El distanciamiento físico al que se apunta dice relación con estar a 1 metro de distancia. Obviamente, eso varía también dependiendo de las edades de los alumnos. Hay un grupo, que son los más pequeños, donde ese distanciamiento tiene que asegurarse la mayor cantidad del tiempo posible, pero es evidente que no es posible mantener en forma permanente un distanciamiento físico con los más pequeños, que requieren, por ejemplo, ser cargados en brazos o ser directamente alimentados por un adulto. Y ahí las medidas de protección y higiene, sobre todo de los adultos que están a su cargo, son particularmente relevantes. Pero, insisto, voy a darle la palabra en un ratito más a la representante del Ministerio de Salud para que profundice sobre esos aspectos. ¿Sí? Vamos, seguimos ahí. Nosotros, con el apoyo de FUNAEB, lo que hemos hecho es trabajar también sobre la base de la entrega de kits sanitarios que permiten cumplir con estos protocolos. Estos kits tienen elementos que son de un o reutilizables, como el caso de las mascarillas, los cubos faciales, y otros artículos que son obviamente de un solo uso, como son el alcohol, el cloro para la desinfección, etc. Y en esa lógica también se le ha entregado flexibilidad a los sostenedores para que puedan destinar los recursos que tienen una finalidad específica, adecuando sus proyectos a también el cumplimiento tanto de las medidas sanitarias como la extensión de políticas de educación a distancia, junto con los recursos de emergencia que se le han entregado a los municipios específicamente, que pueden también destinarse al cumplimiento de estos protocolos. Para poder cumplirlos también, yo lo señalaba en la sesión anterior, hay una lógica que es muy importante en esto, y es la flexibilidad. Por ejemplo, si una exigencia como es la distancia física es difícil de cumplir en algún tipo de establecimiento, la respuesta para poder dar cumplimiento a esa exigencia tiene que ver precisamente con una mayor flexibilidad, tanto en el uso de la infraestructura como en la posibilidad de organizar la jornada escolar de distintas maneras. En el uso de la infraestructura lo que se ha hecho es, sobre la base de las normas de emergencia del decreto 548, que es el decreto sobre infraestructura escolar, autorizar a través de los CEREMIS y obviamente previa revisión de cada caso, autorizar a los sostenedores para que puedan utilizar su infraestructura de manera diversa. El decreto de infraestructura establece ciertas exigencias que son de aplicación general. Lo que se busca, por ejemplo, en estos casos, que los alumnos, por ejemplo, puedan utilizar espacios más amplios para destinarlos a las horas de clase, gimnasios, bibliotecas, la posibilidad de tener clases al aire libre y otras que puedan surgir de las distintas características de cada proyecto. En materia de transporte, que es una duda que surge, y no solo acá, sino que obviamente se plantea permanentemente, en esto es bien importante también tener claro que el trabajo que se ha hecho sobre la base del cumplimiento de medidas sanitarias en el transporte tiene que ver con
las directrices que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte han generado sobre esa materia. Como ustedes saben, y aquí también sería, creo yo, interesante a lo mejor escuchar a la ministra o al subsecretario de Transporte, porque son medidas que van formando parte de un todo. Y en ese caso, lo que señalan, lo que indican los protocolos en materia de transporte, dice relación fundamentalmente con el uso obligatorio de mascarillas, la limpieza de los vehículos, cualquiera sea el tipo, y la ventilación permanente, junto con, en el caso del transporte escolar, una obligación de llevar listados precisos de quiénes son los pasajeros y por esa vía poder asegurar también la trazabilidad. Habían dudas respecto de la gradualidad, de la voluntariedad, de qué hacer con la subvención, el tema de la promoción de los estudiantes. Yo quiero ser bien claro en esto. Nosotros hemos seguido pagando la subvención de acuerdo a la normativa que hoy día existe y que nos permite, por la situación que está teniendo el país, seguir haciendo ese pago. Y lo que hemos señalado con bastante claridad es que la subvención se va a seguir pagando, no obstante ser voluntaria la asistencia. Esto por un tiempo se puede hacer con la normativa que tenemos y pasado cierto tiempo requiere de la implementación de un proyecto de ley que obviamente vamos a tener que tramitar en el Congreso y que está en elaboración. Pero lo que se ha planteado para poder llevar ese proyecto de ley es que precisamente siendo voluntaria la asistencia, no puede ser que se pague la subvención sobre la base de la asistencia efectiva que vayan a tener los establecimientos una vez que abran, donde puedan abrir. Y en eso creo que es bueno despejarlo rápidamente. Insisto, es un tema que va a haber que además discutirlo porque requiere para su implementación de aquí a fin de año de un proyecto de ley que tendrá que tramitarse. Pero lo que hemos dicho, lo que le hemos explicado a los sostenedores, lo que se ha dicho públicamente, es que la subvención, siendo voluntaria la asistencia, no va a depender evidentemente de la asistencia efectiva. Eso no significa, para también evitar confusiones, que se vaya a pagar la subvención por matrícula. Eso no se ha hecho nunca, no lo hemos hecho durante este año, no se hizo el año pasado, sino que se da una fórmula asociada fundamentalmente a mantener los promedios que hoy día reciben. En cuanto a la gradualidad, yo les decía la semana pasada que esto requiere un trabajo muy específico a nivel local, y por lo tanto lo que se busca acá es con las distintas comunidades que puedan y quieran ir retornando a las clases presenciales, ir diseñando mecanismos de gradualidad que sean adecuados a sus realidades, que sean compatibles con sus propias características. Nosotros hemos señalado que nos parece positivo en la medida que se vayan abriendo, iniciar esta gradualidad por los alumnos de tercero y cuarto medio, por una serie de razones, pero no es una mirada única. Es decir, existen algunos proyectos que, previo trabajo con sus respectivas comunidades, consideran que es posible darle prioridad a otro grupo de alumnos, y en ese sentido lo que se ha hecho y lo que se pretende hacer en el futuro es ir respetando obviamente lo que esas comunidades van también señalando, porque son muchísimas las alternativas, las fórmulas, no hay acá una mirada única. Creemos que ir por una mirada única en este caso sería más bien un error. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos propuesto que partan por los mayores, pero no es una regla, insisto, que no pueda ser alterada de acuerdo al trabajo con las respectivas comunidades. Preguntaban qué se entiende por voluntariedad para los establecimientos, sostenedores y para los padres y los estudiantes. Bueno, es lo que hemos señalado. Los establecimientos que quieran iniciar un proceso de clases presenciales lo deben solicitar. Eso se evalúa junto con el Ministerio de Salud para ver si ahí se dan o no las condiciones sanitarias. Ya se modificó el decreto de salud en el sentido de que en las regiones que están en paso 4
se entiende que están autorizados y por lo tanto lo que hay que hacer es un control específico de si cumplen o no con los protocolos, y eso es lo que da origen a un funcionamiento presencial. Abierto un nivel es voluntario para los alumnos, y en ese sentido lo que yo explicaba, por ejemplo, de la subvención, es cómo esto se va a seguir trabajando. Y en el caso de los docentes o asistentes de la educación, salvo quienes estén en una situación de riesgo, obviamente una vez que el colegio empieza a funcionar, sí tienen ellos que estar a disposición para que ese funcionamiento sea efectivo, si no, la verdad es que no hay posibilidades de hacer andar el establecimiento. No hay sanciones a la voluntariedad bajo esa lógica, que era otra pregunta que quedó pendiente la semana pasada. Ahora, en materia de evaluación, lo que hemos señalado y que se ha mantenido es mantener la lógica del decreto que hoy día está vigente de evaluación, que compatibiliza lo que es la evaluación formativa con una evaluación sumativa, mientras las clases presenciales están suspendidas. Lo que se ha orientado al sistema es que se mantenga una lógica de evaluación formativa, una vez que, en la medida que los establecimientos vayan volviendo donde puedan hacerlo, se va sobre la base del currículum priorizado y siguiendo esas mismas orientaciones, se puede empezar ya a evaluar las asignaturas que de acuerdo a ese currículum se puedan desarrollar, y por lo tanto en el fondo lo que se hace es mantener la lógica de este decreto 67. Por último, para darle la palabra a doña Helga Valli, hemos hecho una serie de apoyos en la capacitación y en la formación continua, tanto de los docentes como de los alumnos. El número total de capacitaciones solo que tienen que ver con los aspectos propios del COVID, a la fecha han sido 291, entre cursos, fundamentalmente cursos y seminarios. Han participado del orden de 245.000 personas a la fecha. Evidentemente es un número muy relevante, y se trata tanto de ofertas de formación y capacitación desde el CPIP, como también desde la unidad de currículum, para lo que tiene que ver con la implementación del currículum revisado, el centro de innovaciones, lo que tiene que ver con el uso de la tecnología para poder adecuarse a estos tiempos, y la división de educación general. Si le parece, presidente, le quisiera la palabra a doña Helga para que pueda ella referirse respecto al cumplimiento y la elaboración de los protocolos. Por supuesto, ministro. La palabra entonces a Angélica Valli, del Ministerio de Salud. Buenas tardes ya. Bueno, como les contaba el ministro, nosotros ya hace un tiempo empezamos un trabajo coordinado, intersectorial, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para la elaboración de protocolos que implementarse en los establecimientos educacionales, diferenciados por nivel, porque cada nivel tiene una realidad distinta, ¿cierto? Nivel párvulo, escolar, superior. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros establecimos estos protocolos que tienen exigencias de distintos tipos, tienen exigencias que tienen relación con la organización de estos establecimientos, que establece horarios diferidos, tanto en la llegada como en la salida, como en los horarios de alimentación, exigencias que tienen relación con medidas sanitarias específicas como desinfección, limpieza, el uso de mascarillas, adecuado a la realidad de cada nivel. Estos protocolos fueron elaborados de forma conjunta entre los dos ministerios, y buscan que los establecimientos, cuando hagan inicio a sus labores, cumplan con ellos. Para ello quedó establecido en cada uno de estos protocolos que cada establecimiento educacional que retome actividades presenciales deberá informar a la Seremi de Salud correspondiente, que va a informar el inicio de la fecha en que iniciarán sus actividades, y entregar un plan de medidas preventivas que hayan implementado para dar inicio a las clases, y la Seremi de Salud realizará una visita en estos casos para ver y verificará en terreno
si es que estas medidas están implementadas o no, con el objetivo de asegurar, el gran objetivo de esto es asegurar la protección de la salud, tanto de la población, de los niños como de los trabajadores, porque aquí tenemos que ver la comunidad educativa completa, tanto los escolares como a los profesores y la comunidad trabajadora que están en establecimientos educacionales. Entonces, este trabajo lleva un desarrollo de unos meses, estamos coordinados y va a haber una coordinación tanto nacional como regional de nuestra Ceremi para llevar a cabo la implementación de estos protocolos. No sé si tienen alguna duda. Bien, sería todo entonces. Para ofrecer la palabra, seguramente va a haber consulta para Angélica, para el ministro. Bien, ofrezco la palabra. Yo entiendo que los aspectos generales de las interrogantes de los señores senadores y senadoras han sido abordados por el ministro. Sin embargo, seguramente van a surgir algunos aspectos específicos que yo creo que probablemente quedaron todavía sin dar respuesta. Me pidió la palabra en primer lugar la senadora Yana Proboste, después el senador Montes, senador Navarro. ¿Les parece 5 minutos por cada senador como máximo, dado que hoy día no tenemos más invitados, pero también para que el Ejecutivo pueda responder? Señor secretario, usted nos ayuda con los tiempos. Perfecto, presidente. 5 minutos. Senadora Yana Proboste. ¿Usted tiene 5 minutos por senador? Sí. Perfecto. Yo voy a poner el tiempo. Yo se va de acuerdo, sí. Muchas gracias. Bueno, bien frustrante no tener respuesta a las consultas que se entregaron y precisamente que se le dio una semana de plazo al ministerio para que pudiese llegar con esas respuestas. La pregunta inicial, ministro, por su intermedio, presidente, es ¿cuántos computadores adicionales ha entregado? Porque usted mismo en la sesión de la semana pasada expuso sus datos respecto de cuál era la brecha enorme de estudiantes que hoy día no tenían acceso a computación, a computadores, y por lo tanto la pregunta fue ¿cuántos computadores adicionales? Eso todavía no ha sido respondida. Cuando se planteó este retorno a clases que el gobierno insiste en estos 3 pilares, sí, se dijo primero seguridad. Entonces yo le pregunté qué se entiende por seguridad y hoy día el ministro refiere a este pilar las tareas de limpieza, distanciamiento físico. He escuchado a la jefa del Departamento de Salud Ocupacional y me imagino yo que parte de los protocolos, si es que se pudiese explayar ella en eso, dirá relación con las tasas de contagio efectivo, con el RE, si es que se puede referir a aquello, en los territorios. Cuando le pregunté al ministro cuáles eran los recursos asociados para los establecimientos públicos, ojalá que esto lo pudiese definir en montos. Nosotros vamos a incorporar entonces la pregunta aquí a los establecimientos de nuestra región, ¿cuántos han recibido estos kits sanitarios de los que habla el ministro? Cuando preguntaba de los recursos asociados, y de hecho se lo enviamos por escrito también, ¿cuáles son las condiciones y los apoyos que han entregado desde el ministerio para el distanciamiento en las salas? Que eso lo pudiese explicar el ministro. También le pregunté, presidente, por su intermedio, que lamentablemente no fue respondido, qué estudios se han realizado y qué medidas se han pensado para el transporte público y privado. Y entiendo que la respuesta del ministro fue, pregúntele a la ministra de Transporte. O sea, es como, él es el que está organizando este retorno, él es el que tiene que entregar la certeza a las familias y a esta comisión. También le preguntamos cuál era la opinión de profesionales respecto al comportamiento de niños y niñas para el cumplimiento del distanciamiento físico. No hay respuestas para aquello. No ha respondido, y me gustaría que el ministro se pudiera explayar respecto de los temas de promoción de los estudiantes. Si es que en eso puede el ministro referirse con claridad. Aquellos que voluntariamente o por una condición de salud adicional no puedan retornar a clases, ¿qué va a pasar con esos estudiantes desde el punto de vista de la promoción escolar?
Y también le había consultado al ministro varias otras que quedaron sin respuesta, pero en particular, ¿cuál es la fecha máxima en que el ministerio va a insistir? Porque me imagino yo que tiene una fecha máxima en el calendario escolar para insistir en este retorno presencial. Y por último, presidente, yo creo que el retorno a clases presenciales será un proceso bien largo, paulatino y lento, y el ministerio ha estado confrontado con la sociedad y con las familias durante este tiempo en una falsa y una discusión que no tiene mucho sentido, el que trata de convencernos de lo importante que resultan las clases presenciales, al menos en esta comisión, y gran parte de la sociedad también lo tiene claro, la importancia que tienen las clases presenciales. Lo que ocurre es que hoy día no están dadas las condiciones de seguridad para aquello. Entonces, como este va a ser un proceso muy largo y en donde vamos a tener una parcialidad, porque los ejemplos que nos traen Isla de Pascua, Juan Fernández, claramente no son, no se pueden extrapolar a la realidad nacional. Yo creo que corremos un inmenso riesgo como país esta nueva realidad. En algunos casos, como lo intenta plantear el ministro, sigue siendo el único interés que tiene su cartera, en lugar de avanzar en un plan potente, robusto y serio para todo lo que no será presencial y que lamentablemente va a ser casi con seguridad durante un largo tiempo lo mayoritario que nos acompañe. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el apoyo pedagógico que dan a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, y cuánto tiempo tendremos que pasar para que ningún niño y niña en nuestro país se quede sin el derecho a la educación porque no tiene conectividad o no tiene computadores? Eso, presidente. Gracias, senadora Yana Me ceñí estrictamente a los 5 minutos. Sí, perfecto. Gran ejemplo. Senador Monte. Bueno, yo el otro día creo que no intervine en lo general por el tiempo, pero voy a, en primer lugar, decir que a mí no me interesa estar en una disputa con el ministro. O sea, no me interesa estar en una disputa, lo que me interesa es responder a las necesidades que uno percibe con los errores que puede tener en los niños, en la familia, en la escuela, en fin. Y la verdad es que yo quisiera que el ministerio lo hiciera bien, porque tiene mucha plata, porque tiene posibilidad de vincularse a muchos actores fundamentales, individuales y colectivos de la educación. O sea, un ministerio que tiene alrededor de 17.000 millones de dólares es muy fuerte y tiene vínculo con establecimientos repartidos por todo el país. O sea, en el marco de una pandemia, el rol del Estado es clave. Pero el rol del Ministerio de Educación en una pandemia es fundamental, independiente de qué gobierno sea y quién esté a cargo, o sea, es fundamental. Partimos todo esto en una situación bastante conflictiva con la anterior ministra y la verdad que no hemos logrado encontrar una manera de dialogar efectiva para salir adelante, que integre, y terminamos con varios conflictos artificiales, con falsos debates, y no logramos poner los debates principales. Y yo estoy convencido de que esto no estuvo bien que ocurriera en el tiempo que estamos, pero para el tiempo que viene, que es un tiempo de apertura, un tiempo de reactivación, el ministerio es fundamental. Y hay que buscar cómo ponemos los debates que sean los más adecuados, y además buscando lo común, no buscando las diferenciaciones, etc. Yo creo que todos pensamos, como dice muy bien Gonzalo Muñoz, en que debemos volver a clase pensando en el bienestar de los niños. Volver a clase lo antes posible. Por cierto, cuando condiciones sanitarias lo permitan. Y creo que es totalmente artificial dividirnos entre quienes quieren y quienes no quieren esto. O sea, y eso es lo que le molestó al colegio de profesores, y el ministro no entendió. Eso le molestó porque sintió que querían su sensibilidad, porque ellos se la están jugando mucho por los niños. Entonces, como dice Gonzalo Muñoz, el tema es cuándo se entra, cómo se entra, quiénes y con qué apoyo, etcétera. Y eso es lo que debería centrar nuestro debate y buscar respuestas comunes. Y hay elementos, y hay avances y todo, pero supone no quiero usar la palabra humildad, porque ya el ministro Briones ya me tiene cansado, que lo usa cada rato, pero por lo menos con una disposición a dialogar, una disposición real a dialogar. A mí me parece que esta idea de que la clave para avanzar es entregar a las comunidades escolares el poder de decisión principal respecto al cómo y al cuándo.
principal, no única, pero principal. Y ese es un principio que permitiría probablemente avanzar mucho en muchos lugares del país, en muchos lugares. Y esto no puede venir de la instrucción de la autoridad tiene que tener un rol de apoyo a esto, dar elementos, clarificar. Y yo creo que el apoyo del Mineduc es fundamental, que sea claro. Yana permanentemente, la senadora Proboste plantea para ver cuál es el apoyo real que permite tomar esta decisión, este otro, operar en esta realidad, en otro. Y que tiene que ver con la cuestión curricular, cuál es la prioridad curricular, porque no podemos hacer lo mismo que haríamos en otro contexto. ¿Va a haber o no va a haber evaluación? Que otros países lo han resuelto y ha sido un contexto claro. Va a haber la subvención, que tiene complicado a los colegios, y la asistencia, cómo va a ser el tema, porque tiene... bueno, ¿y por cuánto tiempo? Yo creo que esto de decir que no se va a ir hasta este otro año a clase hace daño. Hace daño, yo no estoy de acuerdo con eso, por el contrario, cómo vamos creando condiciones diversas a lo largo del país, de acuerdo a distintas realidades para avanzar. Yo creo, para no alargarme más por los tiempos, pero creo que en todo esto, uno que no es experto en educación ni nada, es fundamental tener una gran sensibilidad para captar qué está pasando con los niños hoy día, qué está pasando con sus vivencias, con sus sentimientos, qué están pensando, necesitando. Ayer me tocó compartir con niños, desde bien lejos, sí, con niños para el Día del Niño, y conversar, y por teléfono, con distintos que yo conozco por distintas cosas. Y la verdad que la diversidad de sentimientos, de sensibilidades, de preocupaciones, de valoración de este tiempo. Hay muchos niños que han aprendido en este tiempo más que lo que hubieran aprendido en un año normal de clase. Han aprendido muchísimo, han aprendido de la vida, han aprendido la relación con los padres, de relación con todo, de relación con los tiempos, de relación de lo que es la sociedad realmente y de relación con los dolores que las personas sienten. Yo en ningún caso miraría este tiempo como un tiempo perdido. Cuando se dice eso, no, aquí es un aprendizaje distinto al curricular y se obliga a tener la flexibilidad. Bueno, yo estoy mucho por hacer o sea, ojalá oír una propuesta del ministro con más modestia, con más decir, mire, el ministerio va a aportar esto, démosle cierta libertad a los consejos escolares, los colegios y con vínculo con la familia. Avancemos y dejemos de tener este tema como un tema de conflicto, de división. Yo sí siento que este gobierno está tratando de tener conflicto en todo, porque que salga el canciller junto al ministro del Interior a cuestionar un artículo, la ley de migración, es ya una cosa insólita, pero está armando rosca por todos lados, producto de sus propias debilidades quizás. Bueno, yo en todo caso termino con lo siguiente. Los colegios, las comunas, en el caso municipal, tienen muchos recursos. Y la verdad que ahora los 160.000 millones adicionales que se les dieron con estos dos a los municipios, que en parte tendría que haber ido parte a esto. Creo, ministro, que se requiere una acción de la Contraloría y de la Superintendencia muy fuerte, porque hay gente que no está actuando bien y sería malo, o sea, y creo que es muy necesario irse encima de quienes no están actuando bien, de tal manera que los recursos tengan por lo menos transparencia. No están informando ni a los concejales en muchos lados. No se sabe qué ocurre. Y creo que es fundamental la transparencia, y usted lo sabe bien. Yo creo que hace mucho rato, no quiero entrar a poner casos porque es feo, pero hace mucho rato que hay casos que están pendientes y todos lo saben y se posterga. Mientras no se actúe con claridad en eso, no. Tiene plata, tiene recursos, tiene vínculos con gente, tiene instituciones por todo Chile, instituciones. La institución principal en la historia para la pandemia eran las escuelas, junto con las organizaciones sociales y los consultorios. Entonces, ¿cómo aprovechamos esto más positivamente, más constructivamente, con mayor proyección en los meses que vienen, que va a ser muy importante? Esa sería mi reflexión, señor presidente. Muy bien. Senador Navarro. Gracias, presidente. Señalarle al ministro que yo veo un deterioro grave y profundo respecto de la convivencia con la comunidad escolar. Veo que este enfrentamiento con el colegio de profesores no le ha hecho bien ni al ministro ni al colegio de profesores. Y la dura respuesta que han tenido los profesores, y quiero, ministro, darle a conocer, he tenido posibilidad de conversar con cientos de profesores a través de Zoom, y hay una molestia profunda por la interpelación que usted hizo. Y con esa situación de temperatura política social, cualquier debate sobre el objetivo que nos importa a usted, y yo creo que al ministerio, por cierto, que le importe a usted también, ministro, los niños, se dificulta mucho. Y eso es un camino que tenemos que revisar. Segundo,
se ha entregado una enorme responsabilidad a los directores de los establecimientos en varios documentos que el Ministerio ha elaborado. Todavía no existe la carrera directiva. Los directores de establecimientos no tienen una carrera funcionaria que les permita garantizar que su desempeño va a ser evaluado no solo por el alcalde de turno, sino que va a operar el mérito. Y los liderazgos en la comunidad escolar en este momento de crisis son muy importantes. Yo no sé si usted ha conversado con ellos o si ha hecho un esfuerzo. Entiendo que sí, que hubo una conversación con el subsecretario, pero eso no logró resolver la situación en que están los directores de establecimientos tironeados por alcaldes que deciden que no van a volver, y ya Esteban Krause de Los Ángeles no van a volver, y esta política oficial del ministerio. Lo tercero, los servicios locales de educación han tenido un mal desempeño desde el inicio, y con esta pandemia esta situación se ha agravado. Yo le pediría, ministro, que nos pudiera informar de cómo están funcionando los servicios locales de educación. Yo tengo una objeción de la manera como se han constituido quienes lo dirigen. Yo creo que puede ser ocupado por cualquier profesional, pero uno de preferencia querría profesionales ligados profesionalmente y titulados en materia educacional, y no cualquier profesión. Ingenieros forestales, por ejemplo, a cargo de los servicios locales de educación, pareciera ser que el título no es lo más adecuado por la confianza que significa entre pares tener a un jefe de otra área profesional, con mérito profesional, con capacidades personales, pero con distinta formación. Lo cuarto, yo leía el editorial de La Tercera ayer sobre la urgencia de no perder el año escolar y una afirmación muy dura. Cuesta entender que ante el grave daño que provoca el cierre de los colegios, el retorno a clases todavía no sea para muchos una prioridad nacional. Esto es un alineamiento político, ¿eh? La Tercera tiene una clara editorial y alineamiento político, ministro, que yo también lo observo en el Ministerio de Educación y en usted. O sea, esta es la política oficial del gobierno y está bien, el ministro obedece las órdenes del jefe y el jefe es Piñera, pero creo que en materia educacional esa sobreideologización tiene que ser revisada. Lo quinto, sexto, la deserción. ¿No es cierto? La deserción. No sé si hay un plan especial para contener la deserción. En muchas ocasiones, incluso fuimos con subsidio a la familia, y la BIM fue pionero en esto, pero tenemos que hacer algo por detener la deserción, y no se está haciendo nada. ¿Cuántos recursos va a poner para contener la deserción? Porque hay quien ayuda directamente al hogar. Si ese joven no tiene computador, no tiene conectividad, no tiene padres, no tiene un tutor, claro que va a desertar, porque no tiene ni una presión, se alejó de su profesor. Yo esperaría un plan de contención de la deserción con recursos, con profesores, con profesionales especialistas en salud mental y en ayuda de orientación disponible para evitar esa deserción. Lo sexto, la TV Educa. Me gustaría conocer un informe más detallado de TV Educa, porque usted ha dicho que va a llegar hasta fin de año. Lo más probable, ministro, que esto también sea para el próximo año. Y TV Educa tiene todo el porcentaje que usted mismo reconoció, 13% de los hogares no tiene conectividad y no tiene televisión digital. Por tanto, tiene 455.000 niños fuera del sistema TV Educa y del sistema de computadores. En cuarto lugar, el uso de la SEP. La mayoría de los directores de DAEM me ha señalado de que tiene muy pocos recursos para comprar computadores. Y retomo entonces la pregunta de la senadora Yanna Proboste: ¿cuántos computadores adicionales va a comprar el ministerio? ¿Cuánta conectividad adicional en esta licitación que usted señala? Porque la verdad es que aquí en Penco, por ejemplo, BTR tiene una pésima señal. O sea, no solo afecta a los estudiantes, también afecta a los profesionales, a los senadores, se cae permanentemente. No conozco el proceso de licitación, pero me gustaría conocer los antecedentes para saber a quién le vamos a entregar la responsabilidad de la conectividad. Respecto a los jardines infantiles y a las cunas, más detalles, ministro, porque ahí no es posible el distanciamiento personal. Hay que tomar a los niños en brazos. Es otra la fórmula, y hay muchísima preocupación entre los profesionales de Junaed, de la Junji al respecto. Pregunta, ministro, ¿va a haber seguro de salud? ¿Cómo funciona el seguro de salud si un niño se enferma de COVID y contagia a su familia? Y la pregunta que hizo la semana pasada Ana Arce, ella es dirigente de los Padres Apoderados, muy importante en mi región, señaló si había un número establecido de niños en condición de riesgo por comuna, por región, a nivel país. Segundo, si teníamos también la información sobre
cuántos adultos mayores en situación de riesgo hay en esos hogares donde los niños eventualmente podrían volver al colegio. Del mismo modo, el tema del transporte público, que la senadora Proboste también reiteró, se lo reitero, no está resuelto el tema del transporte público, ni tampoco el tema de los computadores. Yo lo que señalo, hoy día el Ministerio debería invertir asumiendo esta realidad, porque en el mejor de los escenarios, ministro, su llamado, el llamado al Ministerio, va a tener un 20%, no más allá, de retorno a clase en diversas condiciones. El 80% va a seguir en las actuales malas condiciones, no por esfuerzo de los profesores o mal esfuerzo de los profesores, porque no tienen las condiciones. Entonces, ministro, preocúpese del 20% de voluntarios que usted va a conseguir en esta cruzada, pero también le pido, le exijo, preocúpese de los establecimientos de los niños que no va a volver, que están abandonados en esa condición, porque la alternativa que usted nos plantea, todas son muy genéricas y llegan a destiempo. Estamos a mitad de año y ninguna de esas alternativas da cuenta de la realidad. El 80% de los niños de Chile no va a tener clases presenciales el año 2020 y el Ministerio está haciendo poco y nada en concreto, porque si no, le pido, ministro, me diga cuándo van a llegar los computadores, a qué comunas van a llegar, cuántos van a ser, cuánta conectividad van a tener, 1.000, 10.000, 50.000 hogares, o sea, detalles del número en términos cualitativos y cuantitativos, porque la verdad es que los profesores están angustiados. Y por último, solo decirle de que en estas condiciones va a tener que contratar más profesores y más profesionales. Van a haber 2,5 millones de cesantes, ministro. Usted podría estar en condiciones de contratar 30.000, 40.000, 50.000 profesores o profesionales para que ayuden a esta tarea de fortalecer el año académico, acompañando a los profesores titulares en un programa diseñado por la comunidad educativa para que haya mejor y mayor entrega de contenido y, consecuentemente, el apoyo a los mismos. O sea, yo echo de menos un plan integral para la realidad, y la realidad es que el 80% no va a tener clases presenciales en el 2020, y sobre eso usted tiene ciertas proyecciones, pero ni un plan en concreto. Esto es, presidente. Senador Alvarado. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero valorar el tenor de la discusión de esta sesión respecto a la anterior, donde todo parecía confluir en una confrontación entre quienes querían el regreso a clase y quienes no lo querían. Yo creo que hoy día, escuchando los diversos comentarios con atención, queda clarísimo que todos tenemos un objetivo común. Y ese objetivo común es, ojalá, ¿no es cierto?, tener un retorno a clases que sea seguro, que sea gradual, que sea, ¿no es cierto?, con la participación de los sostenedores de la comunidad educativa, tomándose todos los resguardos suficientes y necesarios en el transporte escolar, en las condiciones de salud, en estricto cumplimiento de los protocolos. Por lo tanto, en el objetivo general, yo creo que no tenemos diferencia. Ahora, en cómo lo aplicamos, ¿cierto? El Ministerio de Educación ha hecho lo correcto en orden a establecer ciertos parámetros en torno a los cuales, ¿no es cierto?, definir un retorno seguro, gradual, responsable, de carácter voluntario. En ese elemento, en ese marco general, indudablemente que cobra vital importancia el rol de la comunidad educativa, de los sostenedores, para que precisamente, ¿no es cierto?, esto se pueda hacer de la mejor manera posible sin poner en riesgo la salud de los niños y, por supuesto, a través de los niños sin poner en riesgo la salud de quienes habitan en sus hogares. Por lo tanto, yo creo que las reflexiones que se han hecho hoy día contribuyen y van en línea, en un sentido correcto, para que entre todos, ¿no es cierto?, olvidándonos de la confrontación y no tomar el tema de la educación o retorno a clases, ¿no es cierto?, como una diferencia política entre nosotros, sino que mirarlo con un objetivo común, colaboran y ayudan. Y en ese sentido yo no tengo dudas de que el Ministerio, recibiendo estos planteamientos, escuchando atentamente las propuestas, se pueden ir mejorando, se pueden ir perfeccionando. Porque yo siento hoy día, de verdad, de que ya no tenemos una posición encontrada desde el punto de vista de la importancia y la necesidad del retorno a clases, pero que ese retorno a clases sea indudablemente lo más seguro posible cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Entonces, mientras tanto, ¿no sé?, tenemos todos que ayudarnos y contribuir a que ese proceso pueda darse sin mayores inconvenientes. Por lo tanto, señor presidente, y con esto termino, quiero volver al inicio de mis palabras en orden a que siento que hoy día
estamos mirando este tema con un objetivo y un propósito común de cómo colaborar, de cómo ayudar, de que se produzca este retorno de la mejor manera posible y dejando un poco de lado la confrontación política entre unos y otros. La pandemia, ¿no es cierto?, nos sorprendió a todos, a los de un lado, a los del otro lado. Estamos todos metidos en este problema. ¿Cómo salimos del mismo? Hemos tenido una serie de aprendizajes que el tiempo nos ha ido indicando y nos ha ido señalando cómo avanzar en diferentes ámbitos de volver a la normalidad de la vida de las personas. Y indudablemente que un ámbito importante, relevante, tal como se ha dicho acá, es la educación, la mejor enseñanza es la que recibe en el aula, y mientras tanto tenemos que tratar, ¿no es cierto?, que aquellos que están en los hogares, como bien señaló el senador Montes, que han ido aprendiendo otras cosas, los niños puedan tener toda la oportunidad y los medios para conectarse y no tener un vacío o un déficit en ese proceso de enseñanza. En consecuencia, señor presidente, creo que entre todos nosotros y esta comisión puede tener un rol importante de colaboración con el ministerio para que precisamente los aspectos donde existan algunas debilidades podamos buscar los aportes suficientes y necesarios para que este retorno sea seguro, sea en los momentos en que las condiciones sanitarias lo permitan, sea gradual, de común acuerdo entre las comunidades educativas, ¿no es cierto?, a nivel local con sus sostenedores. He dicho, señor presidente. Muy bien, yo también quiero intervenir brevemente, también destacando el tono, ministro, porque efectivamente cuando ese es el enfoque más bien reflexivo, se aprecian mejor las propuestas. Y esta es una comisión que ha buscado desde marzo, en el marco de la pandemia, tener propuestas, y usted, ministro, ha sido testigo de aquello. Y hoy día creo que han quedado todas muy claras. También, por supuesto, hay temas de los cuales tenemos diferencias, temas que no han sido todavía respondidos. Yo sí valoro que hoy día el ministro haya, y también con la presencia de la representante del Ministerio de Salud, haya hecho algunas precisiones respecto de protocolo, respecto de criterios. Claro, porque no nos podemos guiar solo con los principios de la flexibilidad, de la gradualidad, de la responsabilidad. Creo que hay que hacer algunas bajadas, y hoy día algunas se han hecho, que se está pensando en los mayores, que efectivamente hay un tema con los niños menores, y eso lo han dicho todos los senadores, las senadoras aquí presentes. No es menor, no es lo mismo, digamos, niños de enseñanza media que niños pequeños de nivel preescolar, donde un tema natural van a tender a estar más juntos, y ahí se va a requerir un reforzamiento, incluso como han señalado algunos colegas, con personal contratado especialmente para ese, la pedagogía sosteño, como le dicen los italianos. Creo que se va a requerir más personal dentro de la sala de clase, incluso, no solo el profesor o un asistente. Y eso hay que estarlo pensando. Entonces, yo reiteraría lo que aquí varios han planteado. Creo que el mensaje al profesorado de la semana pasada fue lamentable, ministro, se lo quiero decir con toda claridad. Creo que ahí hay que hacer una señal por reparar el daño. Ahí había un daño, y eso no ayuda, porque si finalmente esto va a ser una confrontación y va a tener a todas las comunidades educativas en contra, esto no va a funcionar. Y esto es peligroso, porque efectivamente nadie discute, el propio presidente del Colegio de Profesores fue el otro día, que los niños van a aprender más con las clases presenciales, no hay ninguna duda, hay robusta evidencia al respecto, pero también en materia de evidencia internacional es insuficiente respecto de cómo hacer la vuelta a clase. Ha habido mucho ensayo, y ha habido casos como Israel, ¿no es cierto?, que han tenido que echar pie atrás cuando tenían todo previsto, recursos, toda la logística. Entonces aquí hay un aspecto que es central, que algunos especialistas lo han dicho en esta comisión desde un comienzo, y es, ¿cómo hacemos en un país como el nuestro, una sociedad que probablemente este es un problema que no tiene otro país, una sociedad fracturada, con fuertes desconfianzas en la autoridad, en las instituciones, y el sistema educativo no es la excepción, más aún cuando han habido, incluso en el propio Ministerio de Salud, fuertes desconfianzas por errores en la estrategia que se ha tomado particularmente en un primer momento, en el manejo de la pandemia, estoy diciendo, y eso será motivo de estudio, de investigación posterior. Entonces, cuando uno conversa con los padres apoderados, percibe aquello. Entonces, cuando hemos tenido en esta misma comisión senadores, senadoras, que hoy día fue reemplazada, donde insistentemente, y el propio Ejecutivo ha planteado la autonomía, ante todo, la autonomía de la comunidad educativa. Entonces yo me pregunto aquí, bueno, ¿y dónde está hoy día la autonomía de la comunidad escolar, donde en el diseño del ministro no está presente? Entonces, a mí me cuesta imaginar que este plan pueda resultar, en la medida que
el Ministerio de Educación no intente por lo menos crear una instancia donde finalmente esta decisión quede. Lo decía incluso el senador Alvarado recién. Aquí hay que escuchar que participen toda la comunidad educativa, pero no puede ser que no participe en una decisión tan central como esta, que puede significar un rebrote. ¿Ah? Y reitero, hay evidencia al respecto. Entonces, bueno, creo que hay que cuidar la señal, ministro, yo le insisto, creo que hay que dar una nueva señal a los profesores. No puede ser que nos quedemos con las declaraciones suyas, la interpelación que hizo el lunes pasado, incluso después de esta comisión. El tema de los computadores, desde luego, un tema central. Me preocupa lo de la ley de subvención que usted esbozó recién, porque se señala que no va a ser por matrícula, ¿ya? Se señala que no va a ser por asistencia efectiva. Entonces uno podría decir, esa subvención que se le va a proporcionar a los estudiantes, aunque vuelva el 20%, como ha insistido el senador Navarro, o menos, probablemente va a significar, con esos dos criterios globales, ¿no es cierto?, muy generales que usted plantea, que la subvención sea inferior a los recursos que hoy día se le está entregando a los establecimientos. Entonces, creo que sería muy bueno conocer eso, dado aún que usted ha señalado un plazo. Dentro de este año, este proyecto debería estar en discusión. No sé si pudiera precisar algo al respecto. Insistir, ministro, sin las comunidades educativas o con las comunidades educativas en contra, sin ser parte de una decisión. Yo francamente no veo de dónde viene este diseño tan vertical, tan autoritario. El senador Navarro decía, a lo mejor esto no es un diseño suyo, un diseño del segundo piso de la moneda. Probablemente eso no es parte de esta discusión, pero en algún momento eso hay que mirarlo, porque esto puede crear mucho más problemas políticos y eso no es bueno para nadie. Bien, no hay más senadores inscritos. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, señor ministro, señora Angélica, si necesita. Muchas gracias, presidente. Presidente, ¿puedo complementar una cosa que usted dijo antes que hable el ministro? Tenía cortado, por eso no pude. Muy breve. Senador Monte, sí. No, es que yo, si no te entiendo mal, tú lo que planteabas, presidente, es que es bueno que haya una instancia, una mesa nacional, que conversen el colegio, la universidad, otro ente, o sea, y que haya un par de parlamentarios, no sé, que haya un lugar para ponerse de acuerdo, buscar lo común. No tiene sentido que estemos polarizándonos cada paso. Y yo en el lenguaje que usó el senador Alvarado, decir que colaboren con el ministerio, está bien, pero que colaboremos, o sea, que se construya algo, no es solo, porque al ministerio le falta la flexibilidad a lo mejor, yo sugiero que eso lo considere el ministro, que entiendo que tú también lo planteas. Así es. Ahí, bueno, termino, ministro, el documento que ha circulado del propio Gonzalo Muñoz, efectivamente señala esto, una metodología, propuesta, el rol de las comunidades educativas y tomarla en consideración en la decisión. Ahora sí, ministro. Gracias, presidente. A ver, yo quiero retomar un poco yo comparto y agradezco el espíritu de fijarse objetivos comunes y trabajar en torno a esos objetivos comunes. Y creo que para que eso opere, es particular, siempre voy a hacer una cosa obvia, digamos, ¿no? Pero hay que escucharse, ¿no? Y yo tengo toda la disposición a escuchar y la he tenido toda mi vida. Y quiero, por su intermedio, presidente, pedir también eso, ¿no? Porque a mí, ¿qué es lo que me pasa? Yo creo que a lo mejor, y voy aquí a hacer voy a extrapolar algunas cosas. Yo creo, es más, yo lo he dicho siempre, yo siempre he planteado que el debate educacional, uno de los principales problemas del sistema educativo en Chile, es que llevamos 10 años politizando el sistema educativo. Y llega un minuto en que las cosas se hacen particularmente complejas cuando se politizan al máximo. Y el sistema educacional lo que necesita es operar desde las escuelas. Ustedes, varios me conocen de antes, y saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo ahora no es un discurso de la oportunidad. Yo lo que he trabajado, lo poco que he trabajado en materia educativa, siempre ha apuntado a poner a la escuela en el centro y a las comunidades educativas en el centro de la política educacional. Y para el diseño de lo que debiese ser un retorno a clases presenciales, en la medida que eso se pueda, es una cuestión básica. Y hoy lo que les pido, presidente, por su intermedio, es que de alguna manera también se reconozca eso, porque a mí me llama un poco la atención, y lo digo de una manera positiva, ¿no? Que se insista que acá hay un plan vertical instalado desde la autoridad, cuando
el principal elemento de lo que estamos planteando es la voluntariedad. Entonces, o a mí me cuesta muchísimo darme a entender, que puede ser, digamos, ¿no? Y asumo en ese sentido mi falta, o tenemos que dar ese paso adicional de efectivamente empezar a entendernos. Porque cuando planteamos de que la voluntariedad es un aspecto central, bueno, es lo mismo que decir que las comunidades educativas tienen un rol central en cómo esto se elabora. Entonces, me tomo aquí las palabras del senador Montes, que dice, bueno, estamos en un conflicto artificial. Bueno, parece que es evidente que el conflicto es artificial. Y aprovechemos entonces la oportunidad de destrabar ese artificio, porque la verdad es que no le hace bien a nadie. A nadie. Y aquí tomando lo que plantea por su intermedio el senador Alvarado, yo obviamente que recojo ese espíritu. Acá hay un objetivo común. Y tenemos que de una vez por todas dejar de ofendernos cuando se responde una pregunta específica. Claro, si a mí me citan a la comisión a hablar de cuál es el plan de retorno, y lo que yo hablo es cómo se diseña un plan de retorno, yo lo único que les pido es que después no digan que el ministro insiste en volver, cuando lo que está haciendo es responder a aquellas preguntas para las cuales está citada la comisión. Tenemos muchas cosas que están pasando que no dicen relación con el retorno. El senador Navarro, por su intermedio, planteaba que hay un porcentaje de familias que aún no recibe TV Educa. Hace 6 meses ese porcentaje era 0. No había nadie que recibiera TV Educa. Entonces, hemos hecho cosas que son particularmente relevantes. Yo no pido en esto que salga la comisión aplaudiendo, no se trata de eso. Se trata de que efectivamente nos vayamos concentrando en lo que hemos podido trabajar y aquello que está pendiente. Pero en el fondo, el problema no puede ser hoy día el porcentaje de familias que no reciben la televisión. Obviamente que es un problema y tenemos que ver cómo llegamos a esa familia. Pero reconozcamos que hace 6 meses no existía el canal. No sé si me entiende, presidente, pero en el fondo creo que es importante que seamos capaces de ir despejando cosas y no entrar en estos debates artificiales. Porque yo voy a ser el primero en reconocer todo aquello que nos falta. En política, y ustedes lo saben mejor que yo, en definitiva todo se trata del marginal, de lo que falta por lograr. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que nadie vaya quedando fuera. Pero esos esfuerzos se construyen sobre la base de los que vamos incorporando. Entonces, no hay conflicto, creo yo, y creo que es bueno que todos exterioricemos que no hay conflicto en señalar que en la medida que se pueda volver a clases porque las condiciones sanitarias lo permitan, es bueno que eso ocurra. Yo creo que eso es pacífico, eso no debiese llevarnos a un conflicto. Como también decimos con total claridad, si no se dan las condiciones sanitarias, obviamente que ese colegio no puede volver a clases. Eso es evidente. Y sobre esa lógica es que hemos ido trabajando. Ahora, si yo como ministro de Educación simplemente no me hubiesen preocupado de qué tendría que hacer un colegio para volver a clase, bueno, tendría que renunciar inmediatamente. Obviamente que así como hay que preocuparse de qué es lo que ocurre con los colegios mientras las clases están suspendidas, tenemos que preocuparnos de cómo tiene que lograrse que abran, si acaso las comunidades quieren y las condiciones lo permiten. El trabajo es muchísimo más amplio y yo comparto con lo que acá se ha planteado. Ciertamente que todo lo que sea posible por mejorar aún más el proceso de educación a distancia debe ser potenciado, con las restricciones que tiene, con las dificultades que tiene. El senador Montes dice que el ministerio tiene 17 millones de dólares, 1.000 millones de dólares disponibles. Sí, pero todos sabemos que no están disponibles. Todos sabemos que los recursos de la alimentación se siguen gastando en alimentación, los recursos de subvención se siguen gastando en subvención, en fin. Entonces, hay cosas que hacer y las podemos seguir desarrollando. Muchas se han hecho, probablemente muchas están pendientes. Pero yo lo que quiero apelar, presidente, y voy a responder las preguntas que se hicieron específicamente, pero quiero aprovechar de apelar a que efectivamente no hagamos del sistema educativo un conflicto.
Nunca ha sido bueno hacer eso, menos hoy día. Nunca. Y menos hoy. Y por lo tanto, enfrentemos este desafío de buena fe. Enfrentemos este desafío de buena fe. Yo fui particularmente claro en decir que los profesores, lo dije expresamente, se han partido el lomo trabajando durante este tiempo. Y efectivamente le hice una interpelación a las dirigencias del Colegio de Profesores, que por lo demás creo que fue interesante porque el Colegio de Profesores, no los docentes, el Colegio de Profesores, salió también a transparentar una posición que yo creo que es buena. Y han dicho, efectivamente queremos volver a clases si se puede, y el tema entonces cómo se puede, cuándo se puede. Y eso no había pasado.
para retornar a clase, no es evidente. Ustedes ven, por ejemplo, la experiencia de Francia. Macron, cuando faltaban solo 2 semanas por terminar el año escolar, hizo un reingreso masivo de alumnos, por una cuestión de fondo, y es que la posibilidad de que en la medida que sea sanitariamente posible los alumnos se encuentren con sus pares es tremendamente valiosa. Ustedes probablemente han recibido los mismos comentarios que recibo yo de lo potente que fue las 2 semanas que los alumnos pudieron ir a clases en marzo. Para muchos fue el único momento que conocieron incluso a sus compañeros de curso, los más chiquititos. Y por tanto, todo tiene un valor. El punto es que efectivamente no hagamos de esto algo binario, no es que los buenos son los que quieren esto, los malos son los que quieren tal otra cosa. Todo esto es evidentemente es muy líquido, el equilibrio en esto es muy difícil. Y tenemos que, con buena voluntad, ser capaces de hacer ese equilibrio. El tema del transporte, yo no es que no haya querido hablar del transporte, al contrario, los protocolos de transporte son muy claros y apuntan a que en los medios de transporte público la regla de cuidado no es el distanciamiento físico, sino que es la higiene, la desinfección y la protección a través del uso obligatorio de mascarillas. Ese es y no es que no conozcan los protocolos de transporte, esos son los protocolos de transporte. Cuando yo planteo que sería interesante escuchar autoridades del Ministerio de Transporte, es porque obviamente ellos han hecho un trabajo junto al Ministerio de Salud que apunta a identificar cuáles son los mejores mecanismos de protección, y creo que sería un aporte interesante. Es eso, no es nada más complejo. Se han hecho apoyos en lo curricular, la orientación curricular está operando, los establecimientos la han recibido bien. Yo creo, presidente, que también es muy importante efectivamente escuchar a las comunidades escolares. Son 11.500 colegios en Chile y están trabajando de acuerdo a estas orientaciones y las han recibido bien. Y no es que tengamos un distanciamiento con esos colegios, el Ministerio trabaja con ellos. En materia curricular, en materia de evaluación, en materia de subvención, cuando hemos mantenido ese pago. Para despejar el tema de la subvención, vamos a tener que verlo evidentemente cuando se tramite ese proyecto, pero yo también les pido, cuando yo creo que he sido bien preciso, es decir, se va a seguir pagando la subvención y la asistencia voluntaria no va a perjudicar a esos colegios. Bueno, es eso, entonces también, en el fondo, no nos enredemos mucho en eso, porque lo vamos a ver, obviamente, cuando llegue el proyecto. Estamos trabajando y espero llegar pronto con ese proyecto porque va a despejar también muchas dudas. Bueno, eso como términos generales, presidente. No sé si Helga quiere agregar algo. Yo creo un poco por la pregunta que hacía la senadora Proboste. La subsecretaria ha mencionado en la presentación que ha hecho, ¿cierto?, de paso a paso, que hay 3 criterios que hay que observar para avanzar de un biológico, donde hay distintos tipos de indicadores epidemiológicos, la tasa de incidencia, RE, que mencionaba la senadora, la red asistencial, de ver en qué condiciones está la red asistencial, desde el punto de vista de respuesta a la demanda que pueda surgir, y la trazabilidad. La trazabilidad es fundamental en el control de esta pandemia, por eso la estrategia TTA, ¿cierto?, testeo, trazabilidad, aislamiento. Entonces, la trazabilidad es esencial también para poder determinar y mirar tanto a nivel nacional, regional, comunal, y muchas veces también con miradas de localidades, ¿cierto? Hay muchas regiones que tienen dentro de sus comunas localidades que se comportan distintos respecto a una misma comuna. Entonces la mirada tiene que ser desde los indicadores epidemiológicos, resistencial, trazabilidad, y con una mirada también local y una mirada de pertinencia regional, porque también es importante tener claro que nuestro Chile, ¿cierto?, es largo, es diverso, geográficamente es distinto, culturalmente tiene también diversidad. Entonces, todas esas variables hay que mirarlas para la toma de decisión, para poder avanzar de un paso a otro, y también para tomar la gran decisión que establece el ministro desde este inicio de clases. Siempre, como les decía yo hace un rato, considerando las medidas sanitarias, son fundamentales las medidas sanitarias, las medidas preventivas, establecerlas en los establecimientos, y con la mirada específica de cada grupo etario.
No es lo mismo trabajar con párvulos, ¿cierto?, que con niños en edad escolar o con niños en enseñanza media o incluso nivel superior. El comportamiento es diverso y distinto. En algunos pueden ser más exitosas unas medidas preventivas que en otros. En algunos no son implementables medidas preventivas, como el distanciamiento físico en caso de educación parvularia, por ejemplo, dado que las educadoras, las asistentes tienen una relación permanente y directa con los niños, hay que ver qué medidas ahí pueden ser efectivas. Y todo ese análisis nosotros lo hemos hecho y lo hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Educación. Ha sido un trabajo intersectorial importante, que creemos que es de la forma que se puede, lo que se debe abordar el problema, tiene que ser desde todos los sectores. Siempre salud pública, ¿cierto? Tiene que ser mirada desde distintos sectores, porque salud en todas las políticas, esa es como la mirada que debemos tener siempre. Bien, agradecemos también a la representante del Ministerio de Salud, al ministro, por sus respuestas. Estamos, sí, he visto que hay 2 manos alzadas. Hemos cumplido el tiempo de la hora para la cual esta sesión está citada. Habría que prorrogar, ¿no es cierto?, para dar la palabra a la senadora Yasna Proboste y al senador Navarro. No sé si les parece hasta por 15 minutos máximo, porque seguramente ustedes van a insistir en alguna pregunta que va a requerir respuesta del Ejecutivo, ¿sí? Senadora Proboste, tiene la palabra, después el senador Navarro. Muchas gracias. Yo lamento que el ministro siga en esta lógica de no dar respuestas, ¿eh? Yo creo que negando los problemas, haciendo como que no existen, la verdad los problemas no se resuelven. Y claro, él hace en su intervención un alegato diciendo que nosotros le hacemos preguntas respecto al plan de retorno, si él pidió venir a esta comisión para dar a conocer este plan centrado en el retorno, cuando lo que nosotros necesitamos es lo que ha señalado el senador Navarro, un plan integral para la realidad, y la realidad es el no retorno presencial. Entonces, yo quisiera, dado el alegato que hace el ministro, que le preguntamos solo por el tema del retorno a clase, bueno, que nos diga cuál es el plan para disminuir esta deserción escolar que ellos ya han detectado. ¿Cuál es el plan que tiene el ministerio para disminuir las brechas educativas que ya ha señalado? ¿Cómo pasamos del diagnóstico que tiene el ministerio a acciones concretas para poder enfrentar esta realidad que es el no retorno, que son las clases aún a distancia? Entonces, yo quisiera preguntarle una vez más al ministerio cuál es el plan para el no retorno. Eso, presidente. Bien. Senador Navarro. Sí. Para el ministro, presidente, 2 cosas. Uno, mira, está claro de que esta disputa, si está escuchando el ministro o no a la comunidad educativa. Yo tengo en la región del Biobío, después de hablar con padres apoderados, es que eso no ha existido. Ministro, hay que hablar en mesas regionales, mesas comunales. Hay que hablar un espacio, como lo ha dicho el senador Monte y la senadora Proboste de manera reiterada, un espacio de encuentro, va a ser vía Zoom, no va a ser presencial, para buscar la fórmula y contratar efectivamente qué tenemos. Porque si tenemos que el 90% voluntariamente no va a volver a clase, entonces usted tiene el problema del 90% no resuelto, porque el plan que nos ha presentado es para el regreso del 10%, o del 15% o del 20%, y va a tener el 80% de la pega no hecha, porque esos no van a volver y están en precarias situaciones. Mesas de trabajo regional, como lo ha planteado la semana pasada Naarce, lo dejó planteado en su intervención, dirigente a los padres apoderados de la región del Biobío. Y lo segundo, ministro, muchos hospitales pediátricos para niños, muchas camas pediátricas fueron desarmadas para convertirlas en camas COVID. Un tema que hay que tener presente. Y le reitero la consulta, ¿cuál va a ser el mecanismo si un niño se enferma? ¿Hay seguro de salud que lo cubra? Porque esto tiene costos adicionales caros, elevados, lo va a asumir el Estado, el tratamiento del niño, porque eso es un tema que las madres van a tener muy presente. De hecho, ya decidieron que no vuelven, porque además esto parece una conversación complicada, porque ya la decisión está tomada, salvo de que efectivamente la pandemia retrocediera, pero sigue aumentando. En mi región, ministro, los cordones sanitarios son perfectamente inútiles. He desafiado al ministro París reiteradamente que me explique cuál es la epidemiología de los cordones sanitarios que nos tienen interpuestos, y la respuesta es que no hay respuesta. En este caso particular, si usted invita a las madres a llevar a su hijo al colegio, tiene que decirle qué va a pasar
si el niño se enferma o si enferma a una persona de su familia, porque sin esa seguridad ya no va a ser el 90% el que no va a volver a clases presenciales, sino va a ser el 99%, y el problema que el Ministerio va a tener es cómo atiende el 99%. Y reitero por último las preguntas de los nuevos computadores. La pregunta Montes de la Comisión de Hacienda. ¿Va a haber plata o no para comprar más computadores? Porque los profesores no tienen los computadores adecuados y esto va para largo. ¿Y cuánta plata va a haber para conectividad? Necesitamos saber las cifras. Esta no es la Comisión de Hacienda, pero como se trata de números, para dar normalidad y mejor calidad a la educación ahora, se requiere saber si va a comprar nuevos computadores. Lo que nos dijo el ministro son los computadores del programa normal para los séptimos básicos, y yo le digo, va a tener que entregar computadores en muchos otros niveles, con un plan de compartir estos computadores con los hermanos, pero está claro que si no opera en esa línea, se está preocupando del 15, 10 o 20% que va a volver y está abandonando al 80%, y usted mismo dice que voluntariamente no van a volver si ellos no quieren, y ya decidieron no volver, pero no hemos escuchado nada para ese 80%, de cómo mejora la condición de la pedagogía, no en aula, en la casa, y especialmente el apoyo para los profesores, y mejorar la calidad de lo que le estamos entregando por este mecanismo nuevo para todos, porque, ministro, hemos tenido graves problemas en el Senado por esta vía telemática para entendernos. Esto es nuevo para todos y estamos aprendiendo en el camino. Imagínense lo que sucede en los hogares más vulnerables, que tienen que, por este mismo mecanismo que estamos trabajando con usted ahora, lo tienen que hacer con sus niños, donde hay 3 hermanos, 4 hermanos, no tienen computador, tienen un puro celular o no tienen celular. Y sobre eso, lo que usted mismo nos dijo, el 13% no tiene ningún tipo de instrumento, ni computador, ni celular, y son 445.000 que están, y reitero usted, ministro, abandonados porque las guías, ministro, las guías siguen siendo insuficientes sin el profesor. Es una tarea que los padres tampoco estaban preparados para asumir. Esto es, presidente. Gracias, Alejandro. Yo quiero agregar algo muy breve, ministro, darle los últimos minutos a usted para que pueda responder. Mire, algo bien concreto, porque también le hemos señalado, yo sé que usted ha tenido reuniones con los sostenedores, con alcaldes, con la comunidad a nivel del país, pero esto requiere un seguimiento más preciso. Perdón. El DAEM de Lautaro me señala que han habido reuniones con la CEREM. Sin embargo, los protocolos no están completos en lo que respecta a transporte, me mencionaba la senadora Proboste, y por los alimentos JUNAEP. Ahí falta precisar los protocolos, o sea, no hay claridad en los DAEM respecto a los temas, protocolo respecto de JUNAEP y respecto de transporte. Y en relación a los recursos, se flexibilizó el CEP y el FAEP 2020, adquisición de elementos de protección personal, y esto va a ser insuficiente, sobre todo considerando en lo que usted mismo ha señalado, la frecuencia que va a tener todos estos procesos de desinfección. Estos recursos van a ser insuficientes según un caso concreto de una comuna. Eso, ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A ver, lo primero, nosotros no tenemos un plan para no volver. Tenemos un plan mientras no se vuelve, que es una cuestión totalmente distinta. Yo creo que es importante, yo creo que sería un error tener una especie de plan para no volver, ¿no? Porque efectivamente, en la medida que se den las condiciones, en las comunidades donde eso sea posible, va a haber un retorno a clase en esas condiciones. Y por tanto, un plan para no volver creo que sería un contrasentido. Sí tenemos un plan mientras no se vuelve. De hecho, yo hice una presentación en la comisión, ustedes hicieron varios comentarios sobre ella, sobre eso también hemos seguido trabajando para mejorar parte importante de lo que ahí se ha planteado. Y existe un conjunto de políticas que apuntan precisamente a acompañar los establecimientos y a las comunidades educativas mientras las clases presenciales están suspendidas. Y puedo decir con orgullo que hemos avanzado muchísimo en eso. Y también con total claridad de que falta mucho por hacer. Porque
creo que en esto estaremos bien de acuerdo, digamos. Así como es difícil volver a clase en la medida que se pueda, por todo lo que acabamos conversado, también tenemos que tener muy claro que las clases presenciales, y en eso el diagnóstico es absolutamente evidente, no van a poder reemplazar, digamos, el impacto de lo presencial. Y eso también es claro, y por tanto, acá se trata de hacer los máximos esfuerzos posibles para que la mayor cantidad de niños y jóvenes alcancen, en un contexto totalmente complejo, el máximo de sus capacidades en este tiempo. Pero también le tengo que ser bien honesto. Yo no me atrevo a decir de que mientras las clases estén suspendidas y por muchísimos esfuerzos que se hagan, esos niños van a quedar en iguales condiciones como si las clases estuviesen operando. Y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, en el fondo volvamos a ver esto con un sentido también de realidad. Creo que un muy buen ejemplo, lo voy a reiterar, es lo que ocurre con el tema de la televisión. Hace 6 meses no había canal de televisión educativo. Hoy día el problema que tenemos es que hay un 20% de familias que no acceden a él. Claro, ese 20% es un problema, tenemos que tratar de abordarlo, pero partamos de la base que se construyó un canal de televisión que antes no existía. Creo que eso es bien relevante. Lo pongo como un ejemplo porque sobre eso pasan muchísimas otras cosas. Se han hecho esas mesas regionales, senador Navarro, por supuesto, presidente. Se van a seguir haciendo. Ahora, obviamente, tiene que ver con lo que acá estamos conversando. Es distinto el trabajo que se hace, por ejemplo, a nivel regional hoy día en la región de Los Ríos, que está en paso 4, donde es posible avanzar en otras cosas, que el trabajo en una región donde aún hay comunas en cuarentena y que es mucho más complejo, o sea, porque la lógica es diferente. Y en ese sentido, decir directamente de que las familias decidieron no volver es algo que, senador, por su presidente, yo no comparto. Puede ser que un número importante de familias, mientras no se den las condiciones sanitarias, digan que no van a volver, y obviamente es muy respetable. Pero nosotros tenemos que trabajar para todos. Para todos. Para aquellos que no están en condiciones de volver porque en sus territorios no se dan esas condiciones, y por lo tanto todo el apoyo posible para la educación a distancia. Para aquellos que, dándose las condiciones sanitarias, no quisieran hacer, no quisieran volver, y por tanto seguir apoyándolo. Y también para aquellos que, dándose las condiciones sanitarias, quieren hacerlo. Y yo imagino que en esto deberíamos estar también de acuerdo. Y por lo tanto, el punto aquí que yo planteo es que, bueno, efectivamente trabajemos en cómo somos capaces de potenciar al máximo cada una de estas áreas. Pero no hagamos de esto un conflicto. O sea, nadie puede sentirse ofendido porque uno diga que si se dan las condiciones sanitarias, esas comunidades podrán hacer un esfuerzo para volver a clases presenciales voluntariamente. Así como nadie puede sentirse ofendido si se dice que en un territorio no se dan esas condiciones sanitarias, hay que potenciar al máximo lo no presencial. Esa es la pega, en eso tenemos que concentrarnos. Yo creo que estamos muy de acuerdo. Los protocolos que usted plantea, presidente, Junaed y transporte, están, efectivamente, a lo mejor hay que hacer y de eso se trata, cómo se enriquecen, cómo se potencian, cómo se mejoran, y por supuesto, la más absoluta disposición, no solo en eso, sino que en cualquier otro ámbito, de poder generar esas mejoras. Gracias, presidente. No se escucha, presidente, está por el micrófono, presidente. Bien, era solo para agradecer a todos quienes nos han acompañado. Se han respondido algunas dudas, otras probablemente quedan. Seguiremos como comisión en este día.